Y para empezar con la selección o con las recomendaciones de cortos semanales que hacemos, en esta ocasión vamos a empezar con Mesa para tres. 5 amigos acuden a cenar a un restaurante de nivel. Al llegar, descubren que la mesa reservada, inicialmente para 5 personas, es ahora una mesa para 3. Una situación imprevista que pondrá a prueba la amistad y los vínculos existentes dentro de este grupo de amigos. Mesa para tres es un corto dirigido por Álvaro García Campoy, Meca Rivera y escrito por Ignacio Macho. Voy a ser sincero, reconozco que no les conocía, no había visto cortometrajes de ellos previamente, sí que tienen algún otro que ha trabajado juntos por separado, pero de quien sí que tengo información y de quien sí que puedo hablar es de el reparto que han conseguido juntar en Mesa para tres, porque han conseguido reunir en el cortometraje a nada más y nada menos que a Nerea Garmendia, a Alexandra Masancay, a Luis Motola, a Paco Tous, a Luis Zaera y a Nacho Guerreros. Sí, claro, sí. Si empiezas ya así con ese plante. Pero creo que también es importante decir, porque a veces nos confundimos al ver eso, nombres tan importantes dentro de una película o una serie, y es que un buen puñado de buenos actores no te levantan un mal cortometraje o una mala película. La historia tiene que ser relativamente buena, ¿no? Si no, bueno, pues como mucho la medio defenderán, pero para que sea un buen cortometraje como Mesa para tres, tiene que haber algo detrás. Y en este caso lo hay. En este caso, sobre todo, creo que una de las grandes virtudes del cortometraje es su construcción de personajes, que por supuesto, teniendo a los actores que tiene, defenderlo es bastante más sencillo. De hecho, están tan bien construidos los personajes que casi podemos ubicar cada arquetipo de personaje, cada personalidad, en alguno de los arquetipos propuestos por Jung. Tremenda fricada se viene, chavales. Así que vamos a hacer eso, vamos a hablar un poco de los personajes que aparecen en el cortometraje y vamos a ubicarlos en estos arquetipos. Venga, va, el primer personaje. Vamos a empezar con Alexandra Masancay, porque creo que su personaje además es clave, es quizá uno de los más importantes porque rompe con el resto. En este caso estaríamos hablando de un personaje que entraría en el arquetipo de cuidador. ¿Por qué? Porque es el único personaje empático, es el único personaje que medio sufre por los demás, que intenta buscar soluciones, que intenta agradar a todos y que incluso no tiene problema en si tiene que sacrificarse por el resto hacerlo, ¿no? Aunque en un momento dado no lo pase bien, pero sí que parece que es el único que está dispuesto a dar su brazo a torcer. El segundo personaje sería el de Paco Tous, que está también un poco entre medias de este personaje, el de cuidador, y el resto que son unos buitres. En el caso de Paco Tous, que por cierto lo hace muy bien y es un personaje muy divertido, tendríamos a el arquetipo de el inocente, un personaje que busca evitar el conflicto, que no quiere meterse en problemas, que intenta agradar a todo el mundo y que todos estén contentos con él para recibir sobre todo cariño y bueno, pues tiene esa imagen de inocentón, vaya. En este caso sería el inocente clarísimo. Y pasamos sobre todo a los otros tres personajes que quizá tienen un punto de vista también más divertido, ¿no? Y más que generan más conflicto, vaya. El tercero sería el de Nacho Guerreros, que es el arquetipo de el loco. Es esa persona que siempre está intentando hacer gracias, que siempre está intentando hacer chistes, que se ríe de todo, que es un hedonista, que se lo pasa bien en cualquier situación y que, claro, aunque eso pueda parecer positivo, así como a priori, no tiene por qué serlo, porque en algunas situaciones hay que mantenerse un poco serio y a veces hay que medir con qué hacemos chistes y con qué hacemos bromas, y el personaje de Nacho Guerreros es el loco. Vamos a por el quinto, el personaje de Nerea Garmendia, que también me parece muy divertido porque es el arquetipo de el creador o el creativo o el artista, según como en algunos sitios lo llaman de una forma o de otra. Básicamente es el personaje que intenta a través de sus creaciones ya no tanto trascender y tener unas ideas súper chulas, y que también hay algún arquetipo que va en ese sentido. No, el personaje del creador o el arquetipo del creador busca trascender ante su público, busca que su público le aplauda, busca el cariño del público a través de sus acciones, por ejemplo, pues a través de una pintura o a través de la música. En el caso de Nerea Garmendia,
no es tanto a través de una manifestación artística como tal, sino desde su posición como influencer en redes sociales. Y lo que busca es eso, lo que está buscando es atención y está buscando la aprobación de todos sus seguidores. Y el último personaje, o el último de los amigos, porque quedaría uno más, sería Luis Zaera, es el de Luis Motola, que es un personaje que me ha generado algunas dudas al ubicarlo en el arquetipo. De todas formas, ya digo que generalmente esto de los arquetipos siempre tiene matices y hay un poco de uno, de otro, no son compartimentos estancos, pero bueno, más o menos sí que podemos ubicarlos. Y en el caso de Luis Motola, creo que es un ejemplo de explorador, que es ese personaje que nunca se da por vencido, que lleva la iniciativa, que es audaz, que hace todo lo posible por conseguir lo que quiere, y en este caso creo que también ha encajado bastante con ese perfil. Y el sexto personaje, que sería el de Luis Zaera, es verdad que no da tiempo a que se construya tanto su personaje en tan pocos minutos, pero sí que es muy interesante lo que hace, porque al final se convierte como en un guardián del umbral, que estos ya serían arquetipos no de Jung, sino de Vogler, de el... no me acuerdo cómo se dice. Está todo aquí en el viaje del escritor. Es más bien un arquetipo del viaje del escritor y en concreto, bueno, al final de lo que nos está hablando es del viaje del héroe, vaya. En este caso sería un poco ese personaje que está justo antes de la puerta para conseguir el objetivo final de los protagonistas en este caso y que rechaza, ¿no? Y que dice, no, por aquí no podéis pasar. Lo que pasa es que ya digo que son 4 frases las que lanza Luis Zaera, pero es muy gracioso porque tiene una forma de hacerlo que al final estamos viendo que estamos ante un agente del caos y que está disfrutando con ese conflicto que se está generando entre los 5 amigos. Y creo que esto es importante decirlo porque muchas veces los cortometrajes pecan al ser más cortos, vaya, de no tener el tiempo suficiente para desarrollar como deberían los personajes. Muchas veces los cortometrajes ponen 4 pinceladas para que sepamos exactamente cómo es el personaje y ya entrar directamente en la peripecia o en el conflicto, que generalmente es lo más importante del cortometraje. En este caso, en Mesa para 3 también lo es, lo importante es el conflicto, pero están tan bien construidos y tan bien armados los personajes que es que no podía no contarlo. Me parece que me ha sorprendido muy gratamente. Y luego, bueno, pues también lo que cuenta no es solamente personajes y ya está. La historia que hay detrás, la trama que se está desarrollando y ese conflicto que explota nada más llegar al restaurante porque ellos son 5 y han reservado una mesa para 3, pues es muy interesante. Y además están muy bien escogidos esos arquetipos y esas formas de actuar de los personajes para que choquen entre sí. De esta forma ya no solamente crece el conflicto, sino también crece la comedia en este caso, porque bueno, todos se convierten en unas ratas inmundas básicamente y solamente piensan en sí mismo cuando el conflicto se podría haber resuelto de una forma bastante más sencilla, creo. Pero es que además el cortometraje pone sobre la mesa un debate que creo que es muy importante hacer, que es muy necesario, que es el del desperdicio de alimentos. Y creo que lo hace de una forma muy certera, porque no te señala simplemente estamos desperdiciando alimentos. De lo que te está hablando es que este desperdicio de alimentos va a continuar primero si los 5 amigos, no empiezan a luchar todos a una. Para resolver este tipo de problemas estructurales dentro de la sociedad tenemos que estar dispuestos a dar pasos en conjunto. Y en este caso, estos 5 demuestran que todavía nos hace falta trabajar mucho para que todos estemos dispuestos a ceder, ¿no?, en algunas cuestiones y pensar también en el al lado, no solamente en nosotros mismos. Y luego también creo que hace una reflexión muy interesante y es que ya no solamente como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo para resolver
resolver los problemas, sino que a veces tenemos que hacer un poco oídos sordos a lo que pueda decirnos, entre comillas, la autoridad, que en este caso sería Luis Zaera, lo que nos pueda decir a lo mejor, no sé, el mercado, o lo que nos pueda decir los anuncios, o lo que nos pueda decir lo que ha venido siendo hasta ahora lo normal, porque si nos quedamos en que no, es que es imposible cambiarlo porque nos han dicho que no, entonces no vamos a poder cambiarlo y entonces todo va a ir a peor y no vamos a solucionar el problema y bueno, pues ahí el bucle. Y me parece muy interesante eso, la figura de Luis Zaera de repente con 4 frases, con poquitos gestos, cumple un papel fundamental que es el de la autoridad o es el de ese consenso macabro, probablemente también fruto del capitalismo, que en este caso nos dice, bueno, es que sí, desperdiciamos los alimentos, pero ¿qué vamos a hacer, no? Pues bueno, aquí creo que la crítica social que hay detrás de Mesa para Tres es genial, es fantástica, es un grandísimo corto. Repasamos otra vez: Mesa para Tres, de Álvaro García Compani, Meca Rivera y escrito por Ignacio Macho. Y además lo podéis ver en YouTube, es muy fácil, buscando Mesa para Tres, ahí lo tenéis.